¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, en el nombre del Señor Jesús. Bienvenidos a escuchar esta parte de la palabra de Dios. Queremos estar atentos y que el Señor nos pueda hacer entender esta porción. Vamos a leer entonces esta porción de la palabra y vamos a tratar de poner atención. Amén. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, ayúdanos a entender esta porción de la palabra. Muchas veces nos pasan cosas, Señor, y queremos realmente entender el porqué. Ayúdanos a entender, Señor, el tiempo de prueba que estamos pasando. Amén. Les invito a suscribirse a este canal cristiano, La Viña del Señor de Satipo. Y no se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos, a fin de que ustedes también sean edificados. En el nombre del Señor Jesús. Gracias. Bien, hermanos, esta porción es lo que el apóstol Pablo está comentando de lo que le sucede, ya estando él apostólicamente trabajando en el campo, como decimos nosotros. O sea, ya está en pleno evangelismo en todo sitio, en su misión apostólica. Pero si nos remontamos un poco hacia atrás, vamos a ver que el apóstol Pablo, después de su encuentro con el Señor Jesús, quedó ciego de ambos ojos, ciego. Es lo que nos dice en Hechos
9, 11 y 12. Dice así: cuando Dios va y le dice, el Espíritu Santo, mejor dicho, va a donde Ananías, se presenta ante él en una visión y le manda allí a ir donde Pablo. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué pasaba con el apóstol Pablo? Después de su problema estuvo, ustedes pueden imaginarse, no comió, no quería tomar agua, no, mejor dicho, estaba mal. A ti que te pase algo así, de repente te quedaste ciego, pero has tenido una experiencia tan tremenda como la que ha tenido Pablo. Imagínate cómo estarías. Él no había comido ya 3 días, 3 noches. Prácticamente estaba en un ayuno no propuesto y ciego. Mira, estamos viendo cómo el Señor mismo llama a Ananías. Y Ananías sabía quién era Pablo. Él mismo le dice al Señor: pero este hombre ha hecho mucho daño a tus santos aquí en este lugar, Señor. Pero el Señor, a pesar de su resistencia, le dice en Hechos 9, 17 y 18: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahora, Ananías, solamente el Señor pudo haberle dicho lo que le había pasado a Saulo de Tarso. Solamente él podía haberle dicho, porque Saulo mismo no sabía lo que le había pasado prácticamente. Pero ahora pone las manos sobre él y él recibe la vista, se levantó y fue bautizado en ese momento. Podemos mirar, Pablo recuperó la visión. Sin embargo, mucho se especula acerca de el aguijón en su carne, cuando bien claramente lo dice allí, en lo que hemos leído en la lectura bíblica. O sea, le fue dado un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne, para que no se exaltase desmedidamente, como dice. Bueno, se hablaba de que de repente al caer del caballo se había vuelto cojo, o que tenía otros problemas. Pero su real problema, en medio de su labor apostólica, fueron sus ojos. Hay cosas que nosotros vamos a tener como aguijones, problemas que realmente pueden ser o enfermedades o situaciones que a veces no las podemos comprender, pero el Señor las usa
¿Para qué? Para evitar que nosotros nos llenemos de orgullo. Eso es lo que pasa. En este caso, el problema de Pablo eran sus ojos. ¿Por qué? Lo dice en Gálatas 4, 13 al 15. Lo dice. Cuando él le habla a ellos, no a los Gálatas, le dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Él está explicando realmente que su problema eran sus ojos. Posiblemente se le hinchaban, posiblemente tenían secreciones cada cierto tiempo. Dice él, 3 veces ha pedido al Señor que le quite ese problema, pero el Señor no se lo quitó. De vez en cuando, ahí estaba. 3 veces ha pedido, no quiere decir que 3 veces nomás tuvo el problema, no. Sino que 3 veces ha pedido y como el Señor le dijo, bástate mi gracia, él ya no insistió más. ¿Cuántas veces habrá estado así el varón? Así como él, siempre nosotros sabremos de aquel tiempo en que somos probados. En ese caso, como nos relata en 2 Corintios 12, 6 y 7, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Eso está hablando el apóstol Pablo. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Son cosas que nos pasan, son cosas que vamos a poder vivirlas nosotros. Y decimos, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué todo el tiempo es lo mismo? Es como que si fuera una situación, una noria, ¿no? Que va realmente, cae en lo mismo y cae en lo mismo y cae en lo mismo. Pero es por causa de nuestro carácter. Muchas veces tendemos a inflarnos y el Señor no quiere eso. Y Él nos ama. Como ves, hay cosas que permanecerán. O sea, no los va a quitar. De repente vamos a estar allí con esa cojera. Y tú te darás cuenta que hay un tiempo en que se levantan situaciones que nos quieren hacer retroceder. Alguna enfermedad o de repente algún accidente. O una persona con nosotros que realmente en vez de que nos dé alas, parece que fuera un lastre ahí que nos clava en el piso. O alguien que muere en la familia. Y sabes, solo hay una diferencia entre nosotros y los incrédulos. 1 Tesalonicenses 4:13. Cuando perdemos a alguien en la familia, nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Quiero que lo recuerdes. Está en 1 Tesalonicenses 4:13. Para que cuando tú te pase o te suceda alguna situación así, sepas
que los otros, o sea, los incrédulos, no tienen esperanza. Nosotros sí. Nosotros tenemos fe y por la fe tenemos esperanza. Grande o pequeña, igual se prueba en los días difíciles. Tanto si nos quedamos en el cuerpo o si nos vamos con el Señor. Para nosotros no hay pérdida. Hablábamos días atrás del ayuno. El Señor me decía que hemos hablado varias veces del ayuno y en el ayuno hemos estado analizándolo. Pero sabes, el Señor me habló bien claramente y lo digo con mis propias palabras. Cuando realmente Él me dice, el ayuno que es aprobado por Dios es aquel en el cual tenemos un cambio de vida total. Un cambio de actitud, sí, pero para vivir una vida diferente. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de algo. En este caso es el ayuno de comida, el que hacemos nosotros, ayunos de baile, de juegos, de sueño. Es un ayuno, es una abstinencia de todo eso, ¿verdad? De diversiones. Y comenzamos ahí, nos arrodillamos y comenzamos a cantar, a leer la Biblia, a llorar y a pedir al Señor. Pero no, el ayuno que el Señor quiere es abstinencia ¿de qué? De chismes. Abstinencia de hipocresía. Abstinencia de holgazanería, de novelería, de rapiña, o sea, de esa manera que tienes de agarrar cosas ajenas y guardártelas. O sea, eso son yugos que tú tienes que romper, tienes que deshacer esos yugos que tienes encima y aceptar el yugo del Señor. Ese es el ayuno que el Señor quiere. ¿Y por qué tendríamos que hacer eso? ¿Sabes? Porque amamos al Señor. Y si amamos al Señor, amamos al semejante, que es nuestro prójimo, lo que decíamos. Pero si no hay amor, ya perdimos. ¿Por qué? Primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú eres hipócrita con alguien, ¿contra quién estás? Contra tu prójimo y contra Dios. Si eres holgazán, o sea, te levantas tarde, preparas tarde tus alimentos, después de almorzar, duermes de nuevo y en la noche otra vez duermes. ¿Qué cosa es eso? ¿A qué horas estás hablando la palabra a otros? O sea, contra tu prójimo y contra Dios. Ese es el ayuno que el Señor quiere de nosotros. Absténganse de esas cosas y me van a ser agradables. Ese es el tema. Entonces, como digo, si no hay amor, ya perdimos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es Dios como Padre nuestro quien nos corrige,
y nos disciplina. Muchas veces, hermanos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me sucede esto otro? ¿Por qué viene esta situación? ¿Por qué? Porque el Padre nuestro nos está disciplinando. Si es que fuere necesario. Eso nos dice en Hebreos, capítulo 12, versos 5 y 6. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Quieres saber si el Señor te ama? Mira tu vida. Si estás haciendo mal, si estás viviendo mal y no pasa nada, ten cuidado. Capaz eres, como se dice, eres del vecino. No eres hijo de Dios. Ojo, preocúpate si no te pasa nada y estás haciendo lo malo. O estás, como decimos en antes, noveleando. Tienes tiempo para novela, tienes tiempo para que juegues, qué sé yo, fútbol, voleibol, pero no tienes tiempo para hablarle la palabra a otros. Tienes tiempo para estar con tu celular allí, en tus redes sociales. Ay, fíjate que fulano, ay, fíjate que mengano, ay, fíjate que sutano. Pero no tienes tiempo para hablarle la palabra de Dios por las mismas redes sociales a aquellos que son incrédulos. Piénsalo. Estamos en la gracia, hermanos. Pero Dios es un Dios de orden. Él es justo en todo y Él ordena su casa. Así como cada uno de nosotros, nuestra casa, cualquiera no viene a hacer lo que quiere en nuestra casa. Allí hay orden, debe de haber orden. Imagínense Dios, Él ordena su casa. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. Si necesitamos corrección, recuerda, Hebreos 12, 7 y 8 nos dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Lo que decíamos hace un rato del vecino. Allí es cuando miramos hacia adentro, cuando estamos siendo disciplinados. ¿Qué hay aquí adentro? Comenzamos a analizarnos. ¿Cómo vinimos a Cristo? ¿Limpios acaso? Muchas veces miramos que el vecino es así, que es esto, que es el otro, que es un tal por cual. Pero ¿cómo viniste tú a Cristo? ¿Santos? ¿Limpios? ¿Puros? Hermanos, la mayoría no llegamos necesitados, temblorosos, rogando, suplicando misericordia. Tal vez queriendo a alguien quizás como Eliú, aquel amigo de Job. ¿Por qué lo cito? Porque a veces necesitamos a alguien como él con nosotros, que nos diga lo que él le dijo a Job. Él dice así, él mira en Job 33, 27 y 28, él dice: él mira sobre los hombres y al que dijere:
pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Sí, así hemos llegado. Alguien nos dijo eso para que nosotros dijéramos adiós. Pequé y pervertí lo recto y me ha ido mal. Perdóname, Señor. ¿Para qué? Para que Dios redima nuestra alma. Así hemos llegado. Sí, allí la esperanza es Él. Que Jesús nos escuche. ¿Por qué? En el Salmo 90, 7 y 8, nos dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Así hemos estado cuando hemos llegado a los pies de Cristo. Dice más, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. ¿Qué pasaba? ¿Sabes? El Señor quebranta al hombre de tal manera que no podemos levantarnos. Sí. Quebranta al ser humano. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nos perdamos. Él quiere más bien darnos la mano y levantarnos. Saben, hay muy pocos que llegaron suavemente. Por ello, es necesario que sepamos lo que nos está sucediendo. Mira, en Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay personas que realmente entiendo que tuercen esta escritura, la tuercen. Sí, esperamos por completo en la gracia, pero tenemos que seguir entendiendo lo que nos dice. Nos sigue diciendo la palabra, no podemos dividirla. Sí, tenemos que esperar por completo en la gracia de Dios para que nos fortalezca. Mira lo que nos dice en el 14 hasta el 16, Primera de Pedro 1, 14 al 16, como hijos obedientes. Hola, como hijos obedientes. ¿A quiénes les está diciendo? A los que están en su casa. Como decíamos, Dios es un Dios de orden. Y su casa somos nosotros. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir? Apartados del mal. Eso es lo que nos está diciendo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces podremos establecer una diferencia si nuestra fe está siendo probada o estamos siendo corregidos o disciplinados por papá. Sí, hermanos, como digo, algunos llegan suavecito, pero esos que llegan suavecito van a tener que fortalecerse. Van a poder investigar si la decisión que han tomado por Cristo es real o es, como decimos, a medias. Entonces,
allí tenemos que entender si nuestra fe está siendo probada o estamos siendo corregidos por papá. Lo importante en medio de todo es que no pensemos de que porque somos hijos podemos tomar partes de la Escritura y partes no. No podemos olvidarnos de lo más importante, sabiendo que nos dice allí en Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Sí, hermanos, nosotros de nuestros padres, ¿qué hemos recibido? Un ejemplo, yo misma. Mi madre era devota de la Virgen del Carmen. Y yo anhelaba ponerme su hábito marrón con su cordón blanco, que ahora, bueno, he visto que visten así a los muertitos, ¿no? ¿Sabes? Yo anhelaba ponerme ese hábito. Pensaba que eso era hábito solamente, y la gente piensa que hábito es esa ropa que se pone. Pero hábito también es una costumbre. O sea, esas malas costumbres que tenían ellos, solamente esos días andaban más o menos bien. Pero el resto del tiempo que se quitan el hábito, ¿qué cosa hacen? Los que usan el hábito morado solamente en esos días, y a veces en esos días también están terriblemente. Entonces tenemos que entender qué cosa es lo que estamos haciendo. Entonces, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, si vivíamos mal. Esa vida la hemos recibido de nuestros padres, porque ellos no eran creyentes. Mis hijos también han recibido casi lo mismo, porque no éramos creyentes. Entonces, cuando ya hemos sido creyentes, ellos ya estaban grandecitos. Ahora, eso no ha sido con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese ha sido el precio de nuestra vida cristiana. Nunca podemos dejar de pensar en ello. Es algo realmente maravilloso que Dios hizo, que por amor a nosotros prácticamente dejó su trono, dejó todo lo que Él era para venir a rescatarnos de la forma en que vivíamos. Y siendo humano como nosotros, porque Él se hizo humano como nosotros, nos rescató, derramó su sangre. Él fue el Cordero que murió por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, no debemos de olvidar que somos el precio de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por ello, espero que esta palabra que te he dado te sirva, no para que muchas veces digamos, estamos en la gracia y vivimos como sea. No. Tenemos que aprender que nuestra salvación costó demasiado para que la tomemos en poco. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración. Tal vez no te has dado cuenta
del tiempo de prueba. Quizás podemos entender al apóstol Pablo, él sí se dio cuenta. Cuando él se estaba exaltando demasiado, entonces le venía el problema, el aguijón. Y gloria a Dios por ello. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, Padre, gracias, Señor, porque tú has pensado en todo, realmente. Eres maravilloso, Señor. Padre, gracias por los tiempos de paz y también gracias por los tiempos de prueba que nos hacen pensar, como decimos, mirando hacia adentro, para recordar de dónde hemos salido, Señor, de dónde tú nos has recogido, para poder ser hoy día tus hijos. No has tenido en cuenta que éramos esto, eso o aquello, Señor. Nos has lavado con tu sangre, nos has limpiado con tu palabra, Señor. Cada día más y cada vez nos estás limpiando más y más, Señor. Muchas gracias. Padre, en el nombre de Jesús, bendito seas. Bendito sea Jesús y bendito tu Espíritu que nos hace entender estas razones. Gracias, Señor, porque en medio de ello gozamos de entera libertad para escoger lo bueno y desechar lo malo. En el nombre de Jesús, bendito seas, oh Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, amigos, esperamos que esto les ayude en su fe. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendiciones. Chao. Bendiciones.